Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén viendo esta cápsula del Centro de Vacunación Familiar. Soy el doctor Alberto Medina Chanona y hoy quiero que platiquemos de un tema que es de mucha actualidad en esta última semana, cuarta y última semana de enero del 2021. Llevamos un poquito más de un mes y días, llevamos en el país que se empezó la aplicación de las vacunas, la vacuna o las vacunas contra COVID-19. Esto que ha sido un logro que nadie ha aquilatado realmente, el que en menos de un año se tuvieran varias marcas de vacuna autorizadas de emergencia, por supuesto, para atacar la pandemia. Esto ha sido algo que nunca había sucedido, como tampoco nunca nos habíamos enfrentado como humanidad en el mundo entero contra una pandemia de esta magnitud. ¿Y por qué quiero hablar de las vacunas específicamente aquí en México? Porque hay demasiada información. Desde que se empezó la pandemia y se vio la posibilidad de las vacunas, ha habido mucha especulación. Y una vez que se empiezan ya a aplicar las vacunas, en México llevamos a la fecha que les dije, alrededor más de 600,000 dosis aplicadas, y en el mundo se está acercando ya a las 60 millones de dosis de vacunas aplicadas contra COVID. Pareciera mucho en el mundo, no en México, pero realmente es poco para la cantidad que se necesita de vacunas. Y regreso a lo que les comentaba de que hay demasiada información, mucha confusión, todo el mundo opina, los que saben y los que no saben opinan, y sobre todo los que no saben opinan, y se atreven a decir barbaridad y media. ¿Qué tenemos que saber o qué tenemos que considerar más que nada? Más que saber, ¿qué tenemos que considerar con respecto a la pandemia y porque son varias, vacunas COVID? Ahorita están autorizadas 3, 4, 5 marcas, 3 de ellas ya, otras en proceso, pero es un hecho que en los siguientes meses y años van a salir otras marcas. Lo que la gente, el común denominador de las personas que basan sus comentarios en lo que se escucha en redes sociales, en lo que dicen los líderes de opinión que a veces no piensan muy bien lo que dicen, los artistas, comentaristas, es como si nos fueran a ofrecer un menú de vacunas. ¿Y usted qué vacuna va a querer? Y esto es totalmente falso. Esto no va a suceder en ninguna parte del mundo. Y que si la maneja nada más el gobierno, o por qué nada más el gobierno, y si ya permitieron a los particulares o no. Quise hacer esta cápsula porque de que anunció el presidente de que se permitía, no dio permiso, les dijo lo que ya sabíamos, que está permitido que se traiga vacunas por particulares. Eso siempre ha estado permitido. Digo, este es un centro de vacunación privado, nosotros le compramos a los distribuidores que a su vez le compran a los laboratorios. Entonces nunca ha estado vetado o nunca han prohibido comprar vacuna. Aquí el punto es que él confirmó, para dejar los chismes, dimes y diretes, confirmó que los privados y sobre todo los gobiernos de los estados podrían hacer compras por su cuenta. Esto se oye muy bonito, pero no es tan fácil de hacer. Y tuve que hacer esta cápsula porque la gente, tan pronto como lo dijo el presidente, empezó a llamar para ver si ya tenemos la vacuna o para apuntarse en una supuesta lista de espera. Y es porque nadie le ha dado importancia a que estamos en una situación de emergencia. Para ser claros, hay una vacunación regular como la que estamos haciendo ahorita contra influenza, que es una vacunación más o menos programada. A lo mejor puedes escoger si quiero una vacuna de 3 cepas o una vacuna de 4 cepas. Pero es una realidad que ahorita es una emergencia mundial. Estamos ante una pandemia que está enfermando y que está matando gente. Y donde, como es un virus no conocido por la población mundial, estamos susceptibles de padecerlo prácticamente todos a los que no nos ha dado COVID en todo el mundo. Nunca había sucedido esto en la historia reciente, vamos a decir.
y nunca habían tenido que confrontar los países, incluyendo a México, una pandemia de esta magnitud, que sabemos que se va a frenar con el uso de las vacunas. Las medidas que usamos, el cubrebocas, el lavado de manos, son para tratar de aligerar el proceso de la pandemia, pero de ninguna manera la detienen por completo. La desaceleran en todo caso. ¿Qué la va a detener? El que podamos protegernos inmunológicamente mediante la aplicación de vacunas. No nos van a dar un menú de vacunas, estamos en una situación de emergencia. Las vacunas que se han aprobado, todas ellas que están aprobadas de emergencia ante la urgencia sanitaria mundial. Hagan de cuenta que estamos en una película de zombies y tenemos que vacunarnos y está el puesto de vacunación y todos tenemos que correr al puesto de vacunación a ponernos una vacuna, ¿cuál? La que sea. No se metan en dimes y diretes de si funciona más, funciona menos. Aquí lo importante es que las vacunas que se están aplicando ya fueron comprobadas en cuanto a su eficacia y en cuanto a su seguridad, con las reservas que puede tener siempre las vacunas nuevas. Pero esa eficacia, que en algunas llega al 80 y tantos, 90%, y en otras a lo mejor menos, al 60%, no quiere decir que sea malo ponérselas. Lo que tratamos de hacer, o lo que tratan de hacer los gobiernos de todo el mundo, es parar la pandemia. Ahorita no me interesa si va a dar protección a 1 año, a 2 o a 5. No me interesa si va a haber que seguir vacunando. No me interesa si da más o menos protección. Me interesa que dé la protección que dé, poderla aplicar a la mayor cantidad de seres humanos para detener una pandemia que está devastando a familias, que está devastando a los países económicamente y en sus propios habitantes. En una segunda fase, una vez que ya se haya detenido la pandemia gracias a la vacunación, entonces podremos ver ya qué es lo más conveniente, porque además ya va a haber pasado el tiempo para valorar esa vacuna. La vacuna apenas tiene 1 mes y días aplicándose. ¿Cómo podemos valorar o cómo pueden valorar los científicos a qué tiempo da protección? Ahora, tomen en cuenta una cosa, que esto es lo más importante, olvidándose de las marcas de vacunas. Es una tontería, diría un amigo muy querido que ya falleció, decía, es un pecado de inteligencia el no vacunarse, ¿eh? Aunque tenga una protección del 50%, es mejor 50% que nada para no tener la enfermedad. Y les quiero comentar, las vacunas podrán tener, y todos en general para todas las vacunas, mayor o menor eficacia para evitar la enfermedad. La idea principal de una vacuna es que evite la enfermedad. Pero hay otra idea secundaria. Las vacunas, además de poder evitar la enfermedad, deben de evitar las complicaciones. Y esto es con algunas vacunas muy notorio, herpes zóster, por ejemplo, y esta vacuna de COVID-19, así como la vacuna de influenza, son 3 ejemplos de vacunas que en ocasiones no evitan la enfermedad. Que es muy complejo. No nada más es la vacuna, y se importa la respuesta también del huésped a quien se le pone la vacuna. A veces el huésped no hace suficiente inmunidad y le puede dar la enfermedad. Pero es importante que no haga las complicaciones, y esto está comprobadísimo con la vacuna del herpes zóster y con la vacuna de influenza. Puede dar la enfermedad, pero va a dar una enfermedad menor y sobre todo va a evitar las complicaciones. Y ese es el caso de las vacunas COVID en general. Las vacunas COVID, en términos generales, deben de evitar la enfermedad. Y en una segunda opción, van a hacer que si nos da la enfermedad, nos dé menos. Y casi todas, si no es que todas, en medicina no hay 100%, pero casi todas evitan las complicaciones, que es lo que nos preocupa como país
desde el punto de vista de salud pública, y es lo que le preocupa al mundo, que la gente deje de enfermarse, que la gente deje de llegar a los hospitales y que la gente deje de morirse en los hospitales. No hagan tanto ruido con las vacunas, pónganse la vacuna que sea en cuanto puedan. Nosotros somos un centro de vacunación privado y no les estamos aconsejando esperarse a que nosotros la tengamos porque no hay la menor remota idea, aunque el presidente ya haya dado permiso para traerlas, según dicen las malas lenguas, porque eso nunca se ha vetado, siempre ha existido el permiso para traerlas. Pero es claro que los laboratorios no van a poder cubrir ahorita el compromiso con los privados. Ahorita su compromiso principal está con los gobiernos de todo el mundo para surtirlos de vacuna. La responsabilidad de atacar una pandemia está en los gobiernos. Los gobiernos tienen que actuar para detener la pandemia. Por lo tanto, ellos son los que tienen ya los acuerdos para recibir diferentes marcas de vacunas. Una sola marca de vacuna es imposible que cubra todas las necesidades de vacunas. Tendrá que ser varias marcas. No importa cuál. Usted póngasela a la primera oportunidad que tenga. Soy el doctor Alberto Medina Chanona. Aparecieron nuestros teléfonos y nuestros datos para que se pongan en contacto. Sean felices.